El Manson, por Bueno, ejemplo, sí. que tenía todo esto, ¿cómo lo definirías? Eso es una secta. Así, Sí, sí, es pero el que tenía, mandaba, mira, yo cuando hice el perfil criminológico, o sí. sea, flipé porque es que tenía de todo. Ujú, vale. No hay algo que no tenga. O sea, ese señor era como diciendo, pero madre Un mía, o cóctel sea, molotov de Todas las trastornos tierras. de mentales. Full. todo. Y sobre todo, lo que más alto tenía, obviamente, era la psicopatía y la sociopatía. Ujú, No es lo mismo, no tienen por qué ir unidas, pero sí que es verdad que hay características de los dos que se emparejan. Pues, por ujú. ejemplo, la capacidad de mentir, de manipular, el no sentir remordimiento ni culpa, no sentir empatía. ¿Y qué sería la clave para la diferencia? Pues mira, los psicópatas son egocéntricos, Vale, los sociópatas son más impulsivos. ok. Y, a ver, los psicópatas también son más planificadores, más estratégicos, em, pasan más desapercibido en la sociedad. Tú, hasta que no te dicen tú eres un psicópata, no lo sabes. Vale. Sin embargo, un sociópata, como se cree por encima del bien y del Se mal y exhibe no lo más, ¿no? sabe, correcto, y no lo sabe diferenciar, se exhibe más, comete más delitos, aunque sean delitos de robar, cosas así, chanchullos, pero se da más a conocer en su entorno. Los psicópatas, por ejemplo, en los psicópatas el origen es más biológico, o sea, hay una más predisposición biológica, sin embargo, los sociópatas el origen es más tener una educación más negligente, lo que habéis estado hablando antes de una Ujú. familia desestructurada Es más o, contextual, ¿no? Que se ha Exacto. desarrollado en claro, determinados sitios y ha acabado generando eso, pero el psicópata más bien ha sido de nacimiento, casi. Sí, Eso sí, es otra tiene más pregunta que no sé. predisposición, ¿Un como psicópata nace hay dos neuronas en tu o se cabeza que hace? no hacen conexiones, claro. ¿no? O O sea, sea, yo lo que he leído es que tenían incluso la amígdala más pequeña. sí, puede ser O que se sea, A crece. ver, ¿hay un gen como tal, Sí, gen de el gen de psicópata? 4 pero tampoco, o sea, Pero no se considera como tal. claro, o sea, el gen de 4 realmente es un neuroreceptor de la dopamina, ¿era? Sí, de seguro, la de la dopamina. dopamina. Sí, porque es la D justo de dopamina. Entonces, ese gen realmente lo tenemos todos. Si es el gen que a ti te hace ser valiente cuando algo te da miedo, o es el gen que te hace ser impulsivo y decir, no, pues esto merece la pena y voy a hacerlo, ¿no? Ser Pero temerario. sí, efectivamente, o sea, lo llaman gen psicópata, pero efectivamente es como donde estaría la temeridad, ¿no? O sea, cuando en el balanceo de los riesgos que yo tengo, pues Voy para adelante. voy para adelante, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, pues los psicópatas y los sociópatas suelen tener este gen más activo, o sea, es como pues Ujú. que son más temerosos y es por cómo se recibe la dopamina y se procesa en O este sea, gen. para vosotros nace. El psicópata nace. Psicópata sí, Mm, sociópata No. no. Es no. decir, que un psicópata, si tú no naces con una predisposición genética a la psicopatía, aunque abusen de ti, te maltraten de joven, de niño, no vas a ser psicópata. Claro, tú puedes desarrollar un carácter psicopático, trastornos mentales, pero no ser un psicópata como tal, Y al lo que final Y eso es lo que se hay que la clave, considera demostrar luego en los psicópata. juicios y eso, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de José Bretón, que es Sí. muy sonado también, José Bretón es un psicópata. Entonces, Ujú. José Bretón no tiene remordimientos, mentía es sin que igual a dudas, llegó a dar hasta cuatro o cinco Versiones. versiones diferentes. José Bretón, tú, por ejemplo, con un informe pericial no puedes determinar si él tiene la autoría del crimen o no, por así decirlo, porque no sabes lo que te está diciendo, si es verdad o no es verdad. Entonces, bueno, ahora hay más técnicas. A este señor, por ejemplo, se le consideró culpable porque con unas cámaras de temperatura, o sea, unas cámaras térmicas, le acercaron al lugar donde él había montado la especie de barbacoa para quemar a los niños y ahí entonces, pues, o sea, él evidentemente no manifestaba ni expresaba ningún tipo de emoción, pero su temperatura corporal subió. Y Mm. entonces, por eso pudieron determinar que efectivamente él sabía que había algo ahí, que había ocurrido algo ahí, y pudieron sumar uno más uno y decir, tú has cometido este delito. Pero si no, no, o sea, si por medio de una entrevista psicológica no habrías determinado que él es el autor del crimen. Y bueno, tú piensas igual, ¿no? Que nace. Nace y se hace, Vale. porque muchas veces el que nazcas no es necesario o es solo la única forma de hacer que desarrolles la psicopatía. O sea, tú puedes nacer con ese genoma o incluso otros que al final eh, entre ellos generan esa psicopatía, pero al final tiene que haber una serie de factores externos, pues como traumas de la infancia, estilos negligentes de educación, familia desestructurada, que se producen justo en la etapa evolutiva más importante que tiene el ser humano, que es cuando te desarrollas, y muy importante, cuando se desarrolla la personalidad, Ujú. que por Ujú. eso hablamos de trastornos de personalidad. Claro. Claro, ahí ya influye. Entonces, ¿se pueden hacer? Sí, pero ¿es suficiente para que lo sea? No, tengo que nacer y hacerme. Claro, o sea, tú puedes ser psicópata y no matar. O sea, es lo que volvemos a lo de antes. O sea, un Claro, psicópata puede ser tu jefe y Tiene, no matar. tiene que haber un, ¿no? Un detonante se detonante. llama. Eso Ujú, es. Un factor externo que haga ya que se te crucen los cables del todo ujú.
Entonces, teniendo en empieces. cuenta que los psicópatas, una de las características principales es que no carecen de empatía Mm. Ujú. y no pueden aprender, o sea, no se pueden poner en la situación del otro. Bueno, se pueden poner, me imagino, para aprender de ellos, pero no, en realidad no sienten lo que sienten ellos. Claro, sí, Claro, o totalmente. sea, el tema es las neuronas espejo las tienen, ¿no? O sea, las neuronas espejo es lo que a mí me permite Sí. saber que tú estás contento solo con verte sonreír, ¿no? Entonces, Eso es. aprenden a simular emociones, o Claro, pero sea, no pero se no las preocupan. sienten Claro, realmente como Claro, tal, pero ¿sabes? O sea, ellos sí, pueden ver muchas películas de amor, determinar lo que es estar en una relación amorosa y a partir de ahí echarse una novia y actuar con ella como el novio perfecto que ha Es visto en las como un películas. camaleón, se adapta sí. a Claro, todos. pero realmente no siente el amor. O sea, Mm. está actuando como considera que socialmente se ve el amor. Ujú. Y así claro. con todo. Claro, y esto, Desarrollan las herramientas para pasar desapercibidos en la sociedad, para integrarse. Eso Ujú. es. claro, y esto lo quería enlazar con lo que hablamos al principio del podcast, de que hay gente, hay delincuentes que no se pueden reinsertar justamente Ujú. por eso. Entonces, un Claro, psicópata es un delincuente que no se podría reinsertar efectivamente. en la sociedad. Por eso, o sea, al final, en este tipo de circunstancias, pues es lo que hablábamos, ¿no? En plan, no vale solo con aumentar la pena, sino que tienes que tomar medidas y estrategias. Si realmente tienes una persona que no se va a poder reinsertar, pues ahora mismo pues existen centros psiquiátricos penitenciarios, Ujú. que es donde se suele derivar a la gente que a lo mejor se considera que no tenía las capacidades intelectivas en su sitio, ¿no? O sea, en vez de llevarle a lo mejor a prisión, pues si es una persona que dices, pues es que tiene un trastorno de esquizofrenia, pues Ujú. no te llevo a prisión, te llevo a un centro psiquiátrico a que se te trate ese trastorno, ¿no? Pues la psicopatía como tal no tiene cura, pero claro, Claro. sí es cierto pues que a lo mejor no te da tampoco garantías de que esté 25, 30 o 45 años en la cárcel, salga y se convierta en un buen vecino, ¿no? Entonces, Entonces, la pena Claro. de muerte en ese caso, pues a ver, Mm, la pena de muerte para el Estado es muy barata, sí, realmente. es la más barata. Es la más Sí, barata, o sea, pero porque claro, ya está diciendo, matar a una persona hasta qué punto, claro, o sea, es que te estás poniendo en un punto en el que vuelves otra vez a la ley del talión, claro, ¿sabes? Sí, la moral se queda totalmente en un Claro, rinconcito o y mirando a A sea, la ver, pared. es que si un delito es que tú quites la vida a otra persona y el claro, Estado coge y Y te te quita la vida, mata, te está pues vulnerando ese claro, derecho. claro. claro, o sea, ya de por sí meter a una persona en prisión está vulnerando un derecho fundamental, ¿no? Porque hay un delito, por ejemplo, que es la detención involuntaria, o sea, igual que está el Ujú. secuestro, Ujú. pues secuestro supone que así a ti se te lleve a un espacio cerrado, Ujú. pero yo si te paro por la calle y te digo, no, de aquí no te mueves, también estoy cometiendo un delito. Pues en el momento en el que tú estás metiendo a una persona en prisión ya estás atentando contra la libertad, ¿no? O sea, Ujú. pero eso como que se asume Se en pro asume. de la Claro, sociedad. Pero claro, llega un momento en el que en Pero en casos la especiales vida, como el de Bukele, entonces, que es más... claro, pues el tema, por ejemplo, de Nayib Bukele es un poco ese estilo, o sea, no llega a ser una pena de muerte, pero es como que está basándose única y exclusivamente en el hecho de aparentar ser de una banda como Ujú. para considerar que tú ya eres culpable de un delito. No hay ningún tipo de garantía judicial Ujú. al respecto. Entonces, pues bueno, al final, si lo contemplas desde una perspectiva de una situación de guerra, si consideras pues que al final la problemática es tal como para considerarlo una guerra, que en este caso pues en Es El lo que ha hecho. Salvador ocurría, Ujú. eh, pues a lo mejor puedes tomar medidas más impactantes o más graves en determinados momentos, pero no de forma permanente. O sea, si Najim llega y dice esto es hasta que se reduzca el Ujú. porcentaje de delincuencia a un 2%, por decir un porcentaje, y luego ya no va a haber esta criminalidad, o sea, esta culpabilidad adquirida por Ujú. parecer o pertenecer o haber pertenecido, pues bueno, se puede considerar una medida puntual, pero si lo deja para toda la vida, pues al final es que estás incumpliendo la garantía de la propia ley, o sea, estás eliminando la justicia de la ecuación. ¿Tú eso cómo lo ves, claro, Soraya? es que de hecho en España existe eso, el estado de sitio, el estado de excepción. Ahí bueno, se eliminan, no, básicamente es que bueno, se podría decir, se vulneran, pero de forma aceptada determinados derechos y determinados bienes jurídicos. Pues, por En ejemplo, pandemia. lo que iba a decir, en el coronavirus a ti no te dejaban el hecho de salir a la calle, ya te están vulnerando esa libertad de tu moverte por el O espacio por el que juntarte tú con más de quieras. 5 personas, que es el claro. derecho de reunión también. O Ujú. sea, Claro, te pueden incautar las cosas que tengas en casa, o sea, ahí sí que se vulneran derechos y bienes y está totalmente aceptado y ya te digo, aparece en la Constitución
Pero tiene que Entonces, ser eso, por una claro, causa justificada y durante un tiempo establecido. claro. O Periodo de sea, eso excepción, es. por así eso es, decirlo. También es verdad efectivamente. que no es lo mismo, por ejemplo, El Salvador, que hemos puesto ahora el ejemplo, Sí, que España. Porque Es la que, claro, delincuencia que había en El Salvador Claro, o sea, era el la tema del... es ese, que al impresionante. final hay que valorar las circunstancias desde su perspectiva. Es como si nos ponemos ahora a mirar atrás a cuando Cristóbal Colón llegó a América y Claro, se cargó a un montón de indios con una gripe común. sí, Pues, hombre, si nos ponemos a valorarlo desde la moral de ahora, pues nos va a parecer fatal todo lo que se hizo. En ese momento, pues si lo valoras desde la moral de ese momento, pues la historia será otra. Pues sí, aquí pasa lo mismo. O sea, nosotros podemos analizar la situación desde una perspectiva occidental europea y bajo nuestro marco normativo, pero es que realmente el marco normativo que existe allí no tiene nada que ver con el que Claro, existe aquí. Y lo mismo pasa con la delincuencia, igual que aquí el delito contra la seguridad vial era el más cometido, porque al final pues no vivimos en una sociedad violenta. A lo mejor en El Salvador ujú, pues nadie respeta los semáforos, no se considera el delito contra la seguridad vial ni siquiera como delito, ¿sabes? Entonces hay que valorarlo desde la perspectiva en la que está ocurriendo todo.